complicado del mundo, pero hoy vamos a conocer una manera muy sencilla de comprenderlo, y Raquel Mariño se encuentra hoy con nosotros. Raquel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, neurocientífica. Bueno, y una forma muy casera de comprenderlo, porque además, de esta manera que vamos a ver, Raquel, se le lleva a los institutos, a los colegios, para que entiendan realmente cómo funciona nuestro sistema neuronal, ¿no? Efectivamente. La idea fue concebir una neurona gigante para que la gente supiera de manera muy sencilla cómo habla una neurona con otra. Básicamente hay una parte que es eléctrica, es decir, un corrientazo, por decirlo así, y otra que es una parte química, que es liberar una molécula para que las otras neuronas digan, ay, se ha liberado molécula, voy a meter mi propio corrientazo para seguir la comunicación. Y hay algunas neuronas que tienen hasta varios metros, ¿no?, cuando comunican con los músculos, es decir, salen de aquí, mandan el corrientazo y el músculo a lo mejor pues se contrae. Bueno, vamos a levantarnos, Raquel, porque creo que esto es conveniente verlo de pie, ¿no? Porque sí, este es el cuerpo neuronal. Este es el cuerpo neuronal. Este sería, digamos, el centro Como de digo, una operaciones. fabricación casera. ¿Lo podemos hacer en casa, por ejemplo? Bueno. Esto está hecho con cartón y aluminio, sí, ¿no? Sí, aluminio. Esto lo ha hecho la gente en el laboratorio. Entonces, bueno, yo te voy a ayudar vale, aquí. Esto tienes que ponerlo así, ¿no? La ¿Así? neuronita está vale, así. es Y así. estas son las conexiones de la neurona con otras neuronas. ¿Ves? Pum, pum, para ir comunicar con una, con otra. Pueden llegar hasta 1000 conexiones distintas. O sea, esto... Y ahora, entonces, este sería el corrientazo, ¿no? Y aquí estaría... A mí no me va a pasar nada, ¿no? Me va a dar ningún corrientazo ni nada. Suele explotar, pero tú tranquila. No llevas casco, ¿no? Bien, entonces, cuando pasa, imagínate, ¿no?, una neurona que le manda aquí una molécula. Hola, hola, hola. Ah, sí, oh. Entonces, ella se activa, manda el corrientazo y al mandar el corrientazo, en este lado sale una molécula, ¿no?, que dispara. Y entonces, esas moléculas que quedan distribuidas ahora son captadas por otras neuronitas y siguen el corrientazo. Y eso puede ser una red hasta de 10.000 conexiones distintas. Madre mía. ¿Y esto, en pocos milisegundos. ¿Y esto que lo llevan ustedes como experimento a los centros escolares, a los institutos, cómo se lo toman el alumnado? Pues la verdad que les encanta, porque claro, entender que una neurona comunica por parte eléctrica y parte química, dice, ¿y eso cómo es? No, pero aquí el corrientazo viene por hay iones y luego aquí hay moléculas que se liberan. Pero fíjate que yo siempre les digo que se imaginen a qué velocidad funciona el cerebro comunicando con las neuronas, que una neurona puede tener hasta 1000 impulsos distintos de muchas conexiones distintas y todas ellas tiene que compilarlas para generar un mensaje final. Entonces es realmente fascinante. No hay todavía ningún ordenador que procese a la velocidad del cerebro. Bueno, y sobre todo cuando tendemos a pensar cómo es posible que una neurona sea capaz de mover un músculo, de hacer determinados gestos. Es complicado de entender, Raquel, sí. ¿no? Completamente. Fíjate que todo depende de qué importancia le des y cuánta frecuencia tenga ese impulso. Por ejemplo, si yo tengo un pequeño impulso y no le doy mucha importancia, entonces aquí no voy a liberar ninguna bolita, ninguna molécula. Pero si me llegan muchos estímulos a la vez, por ejemplo, cuando estás aprendiendo algo intensamente, ¿no?, algo en lo que te estás fijando tu atención, aquí te va a explotar todo esto, ¿no?, con muchos impulsos. Entonces aquí lo que vas a generar es una liberación mucho mayor de moléculas. Fíjate que algunas enfermedades neurodegenerativas consisten precisamente en que empieza a haber fallos en la liberación de moléculas, por ejemplo en el caso del Parkinson o del Alzheimer, ¿no? Y aquí lo que se libera menos hace que la memoria vaya regresando o incluso que el movimiento pues vaya cada vez siendo menor. ¿Y eso se puede revertir, Raquel? Nos vamos sentando si Venga, quiero. No sé vamos a sentarnos. No sé Sí. si quieres explicar algo más de pie, pero No. ¿eso se puede revertir, por ejemplo, para evitar ese tipo de enfermedades? Mira, una de las cosas que se hace es intentar que esto se mantenga lo más posible, es decir, que tú sigas liberando estas moléculas porque son fundamentales para que toda la red neuronal esté viva. Piensa que una neurona cuando deja de comunicar se muere. Si no habla, se muere. Entonces, cuanto más activo tengas todo este circuito de conexión con otras neuronas, más saludable y más plástico va a ser tu cerebro. Cuando empiezas a perder estas conexiones, la neurona se empieza a aislar y ya no tiene el corrientazo, con lo cual lo que hace es cada vez mermar más. Y eso lo que hace es que también sus vecinas empiecen a mermar, ¿no? Pues todo está encajado y conectado. Entonces, por ejemplo, ¿cómo mantener todo esto? ¿Cómo mantener esas corrientes? Te voy a preguntar eso, Raquel. ¿Cómo mantener vivas las corrientes precisamente para que no llegamos a que esa neurona se muera, por ejemplo, ¿no? Vale, pues lo más importante es mantener la neurona conectada con otras neuronas y para eso siempre vamos a lo mismo, ejercicio físico y ejercicio mental, ¿no? Tanto la parte activa social como la parte de ejercitarse. Por ejemplo, si yo me acuerdo las magdalenas de cómo hacía mi abuela las magdalenas, mira, hablando de abuelos, ¿no? Cómo hacía mi abuela las magdalenas, si yo intento recordarlo, lo que voy a hacer es volver a activar todas estas conexiones para que mantenga viva ese recuerdo
porque si no lo activo, entonces la neurona poco a poco lo irá mermando y lo irá degradando. Piensa que evidentemente el cerebro al gastar mucho no va a mantener una actividad de aquello que no está utilizando. Antes hablabas de que las neuronas se mueren, pero ya hemos hablado en otras ocasiones, Raquel, y lo ha demostrado la ciencia, cómo las neuronas pueden volver a nacer o podemos volver a tener más neuronas más allá de aquellas que se mueren, ¿no? Exacto. Mira, una de las cosas que cuando hablamos de plasticidad neuronal, hablamos, es decir, de la capacidad que tiene el cerebro de adaptarse a las condiciones, ¿verdad? Adaptarse a que ahora usamos un móvil, adaptarse a que ahora funcionamos orientándonos de manera distinta. Y todo tiene que ver en cuánto de esto utilices, cuántas conexiones tengas con otras neuronas. Entonces, es fundamental esa plasticidad, porque, por ejemplo, si yo esto lo utilizo para orientarme, imagínate, ¿vale? Y dejo de orientarme y utilizo ahora un dispositivo para orientarme, esta conexión se va a perder. Mientras tanto, si esta la utilizo mucho, porque estoy constantemente en redes sociales, la parte social, la parte de decisión inmediata, de escribir un mensaje, va a estar súper activada, con lo cual esta la voy a potenciar cada vez más. Y esa conexión de lo que habla, ¿qué tiene que ver, Raquel, con los neurotransmisores? ¿Lo mismo, no es lo mismo? Las bolitas que han salido de aquí eran los neurotransmisores que ahora están por todo el plato, ¿vale? Sí. Ahora hay conexiones por todos los lados. Esas bolitas acaban, ¿no? Se han lanzado al espacio y hay muchas neuronas que lo reciben. Lo reciben por aquí. Al recibirlo por aquí, lo que hacen es gestionar su propio centro de operaciones y lanzar el corrientazo para seguir propagando ese impulso. ¿Y qué función tienen esos neurotransmisores? ¿Qué son exactamente? Mira, son moleculitas pequeñitas que tienen las neuronas y se utilizan para todo. Tienes diferentes tipos, por ejemplo, acetilcolina para la memoria, dopamina para la motivación y también para el movimiento, serotonina para el ánimo. Es decir, todas esas moleculitas las fabricamos nosotros también para hacer una función específica. Cuando te faltan las bolitas de serotonina, ¿qué haces? Tienes el ánimo peor o duermes peor, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los fármacos? Por ejemplo, el de la depresión, ¿no? Por ejemplo, lo que hace es intentar mantener la actividad de la serotonina, es decir, fomentar que esta serotonina siga siendo activa. Lo mismo, por ejemplo, con la acetilcolina. Mantener la memoria depende de que estas bolitas sigan funcionando y sigan produciéndose por la neurona. Bueno, pues de qué forma tan casera hemos aprendido un poco cómo funciona nuestra red neuronal a través de un experimento que Raquel Marín pues también lleva a las aulas y sobre todo para que entendamos exactamente cómo funcionan nuestras neuronas y esos neurotransmisores. Raquel, como siempre, gracias. Gracias a vosotros. Bueno, y la Casa Amarilla del Cabildo de Lanzarote acoge la exposición Las Revoltosas, toda una revolución. Esta muestra nos adentra en la historia de un grupo de mujeres pioneras del municipio de San Bartolomé. A principios de la década de los 80 se unieron para fundar